hablar del futuro, siempre planteaba imaginarios de cómo iba a ser este futuro. Y la ciencia ficción es la que más contribuyó a esto. Hoy vamos a hablar del imaginario que hay sobre la educación a distancia en diferentes medios como las historietas y ficciones. Este concepto sobre el futuro, el imaginario, creo que antes de verse en historietas se veía plasmado en la literatura, ¿no? Con un Julio Verne que cerrando el siglo XIX y teniendo de la mano el papel y la imprenta, ya vaticinaba un futuro que le costaba al usuario imaginárselo, ¿no? De la Tierra a la Luna o todas sus obras planteaba ya esta idea de lo que la ciencia estaba dejando en aquel entonces y las posibilidades que la modernidad iba a traer. Ahora respecto al tema de la educación, en los cómics este tema no por sí mismo no generaba una línea para explotar, ¿no? Aparecen de repente algunas nociones, sí, de esa idea de que en el futuro va a ser complicado asistir a la escuela y entonces se tiene que acudir a medios alternativos para poder tomar clases, ¿no? Generalmente es esa noción de la pantalla con el profesor dando su cátedra y bueno, a partir de ahí tomando clases. Y bueno, evidentemente la comunicación a partir de pantallas y demás era un caso específico, ya sea en literatura, pero sobre todo en medios impresos y audiovisuales, pues inclusive ya aportaba más esta cuestión visual y entonces era posible imaginarse cosas comunes en los relatos de ciencia ficción, nuevas tecnologías, evidentemente autos voladores, desafíos ahí que tuvieran que tener las nuevas generaciones y sobre todo sistemas de comunicación distintos a los que hasta ese entonces se tenían, que para cuando estamos hablando del primer siglo, la primera mitad del siglo XX, pues tenemos apenas el teléfono, ¿no? Y la radio y por ahí apenas iba la televisión a cerrar esa primera mitad del siglo. Y en el caso de los cómics, algunos números hablan de ese futuro, ¿no? Que podríamos especular, pero nunca se dio con bastante seriedad hasta la segunda mitad del siglo XX, con títulos ya en audiovisual como Los Supersónicos, que es una temática netamente futurista, cerrando el siglo con Futurama, incluso Los Simpson, ¿no? Que también en sus coqueteos hacia el futuro se puede ver esto también claramente, ¿no? Y entonces este siglo XXI tiene que ser esa combinación entre tecnologías y más los imaginarios que ya se presentaban en diferentes medios y soportes, ¿no? Con internet y las nuevas tecnologías, ¿no? Y en el caso de los cómics, toda la línea 2099, que Marvel, por ejemplo, planteaba esta idea de qué pasaría en el año 2099. Y bueno, ya además de recrear a los personajes y sus sucesores, tenía que recrear las condiciones del mundo. El punto es que el cómic te permite imaginar posibilidades, ahí tienen muchos valores, por supuesto, y entonces construyes estos mundos posibles a partir de un imaginario que va implementado en los lectores, ¿no?